Así empezó todo. Mi nieto Sebastián pensó que podía usar 30 cuadernos escritos por mí durante 30 años, como si fueran simples recuerdos sin valor. Lo que no sabía era que esos diarios no eran memorias. Eran los borradores de todas mis novelas publicadas como M. Sandoval, la autora más leída en español de los últimos 10 años. Y mientras él planeaba robar mi voz, yo preparaba la trampa más elegante que una escritora puede tender: dejar que el ladrón firme su propia condena. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame desde qué país nos ves. Porque lo que estás por escuchar no es una historia sobre venganza, sino sobre una mujer que convirtió el silencio en su arma más poderosa. Ahora sí, déjame contarte cómo Irene preparó la trampa más perfecta que alguien puede tender: la trampa de dejar que el criminal se condene a sí mismo. Para entender por qué Sebastián creía que podía salirse con la suya robando el trabajo de su abuela, necesitas conocer la historia completa. Irene Castellanos nació en 1951, en un México donde las mujeres que querían escribir tenían básicamente dos opciones: hacerlo en secreto o no hacerlo. Creció entre libros. Su padre era impresor, su madre costurera, y desde niña supo que las palabras eran su refugio y su rebelión. A los 23 se casó con Eduardo, un arquitecto amable que la amaba, pero nunca la comprendió del todo. Tuvieron 2 hijos, Carmen y Roberto. Trabajó durante 30 años como bibliotecaria en la Biblioteca México, el edificio que sería, irónicamente, uno de los escenarios recurrentes en sus novelas futuras. Durante esos años escribía en secreto, en cuadernos que escondía, en horas robadas a la madrugada, en espacios que nadie miraba porque nadie esperaba que una madre, esposa y bibliotecaria tuviera mundos enteros en la cabeza. Cuando Eduardo murió en 1993, Irene tenía 42 años y una decisión que tomar: marchitarse en la viudez como se esperaba o finalmente intentar publicar. Eligió lo segundo, pero con una condición: nadie podía saber que era ella. Creó a M. Sandoval, las iniciales de su madre, Marta Sandoval, y envió su primer manuscrito a 5 editoriales. 4 lo rechazaron. La quinta, Editorial Horizonte, le ofreció un contrato modesto. El silencio de las piedras se publicó en 1994. Vendió 3.000 ejemplares, suficiente para una segunda novela. Para el año 2000, M. Sandoval era un nombre reconocido. Para el 2010 era un fenómeno. Para el 2025 era leyenda. Irene había construido meticulosamente su doble identidad. Contratos firmados a través de su abogada, Patricia Velarde, quien también era su representante legal oficial. Comunicación editorial solo por email y videollamadas donde nunca mostraba su cara. Pagos bancarios a una cuenta corporativa administrada por Patricia. Apariciones públicas 0, ni ferias de libro, ni entrevistas, ni fotos. M. Sandoval era un fantasma que solo existía en palabras. ¿Y su familia? Ellos sabían que mamá escribía. Carmen y Roberto recordaban vagamente que su madre había publicado algo una vez, pero nada exitoso, nada importante, solo cositas de la abuela. Con los años, Irene cultivó esa imagen deliberadamente. Cuando sus hijos visitaban y veían los libros de M. Sandoval en su estantería, ella decía: «Me gusta este autor, escribe lindo». Y ellos asentían distraídos, mirando sus teléfonos. Nadie mira de verdad a las mujeres mayores. Irene lo sabía y lo usaba. Sus nietos, Sebastián, hijo de Carmen, y 2 nietas más por parte de Roberto, la veían como un mueble más de la casa familiar. Presente, funcional, ignorable. Sebastián en particular era el ejemplo perfecto de privilegio no ganado. A sus 28 años había intentado ser escritor, diseñador gráfico, influencer, emprendedor de criptomonedas y consultor creativo. Nada había funcionado, porque Sebastián tenía ego, pero no talento. Tenía ambición, pero no disciplina. Y su familia, especialmente su madre Carmen, le había enseñado que el fracaso era siempre culpa de otros, del mercado, de la mala suerte, de la gente que no entendía su visión, nunca de él mismo.
Así que cuando Sebastián encontró los cuadernos de Irene en el ático, cuadernos que ella guardaba allí porque su familia nunca subía, nunca miraba, nunca preguntaba, vio exactamente lo que quería ver. Una oportunidad fácil, historias ya escritas, material ya desarrollado, éxito a la mano, sin el esfuerzo incómodo de crearlo él mismo. Lo que no vio fue la trampa, porque los cuadernos que se llevó no eran material inédito, eran exactamente los bocetos y notas que Irene había usado para escribir Los que callan también hablan, su bestseller más reciente. Material que cualquier experto, cualquier editor, cualquier crítico literario familiarizado con el estilo de M. Sandoval, reconocería inmediatamente. Irene había dejado esos cuadernos específicos en el ático precisamente porque ya no los necesitaba. El libro estaba publicado, el trabajo completado. Eran evidencia perfecta, solo esperando a ser robada. Y Sebastián, con la arrogancia característica de quien nunca ha tenido que ganarse nada, acababa de caminar directo hacia la trampa sin siquiera darse cuenta de que el suelo bajo sus pies era papel. 2 días después del robo de los cuadernos, Sebastián llegó a la casa de Irene para la comida familiar dominical que Carmen organizaba religiosamente cada semana. Irene estaba en la cocina, preparando arroz rojo y pollo en mole poblano, platos que su familia esperaba de ella como si fueran un servicio automático, cuando escuchó la voz de Sebastián en la sala. Ya empecé a trabajar con el material de la abuela, decía con esa confianza hueca que solo los mediocres tienen. Es incluso mejor de lo que pensaba. Creo que voy a tener lista una novela completa en 2 meses. Irene se asomó discretamente. Sebastián estaba sentado en el sillón, rodeado de su madre Carmen, su tía Patricia, no la abogada, su hija Patricia Jr., y su primo Mateo. Todos lo miraban con esa mezcla de alivio y esperanza que las familias ponen en el pariente que finalmente está haciendo algo con su vida. ¿En serio, mijo? Carmen prácticamente brillaba de orgullo. ¡Qué rápido! ¿Y ya tienes título? Voces del olvido, respondió Sebastián, saboreando las palabras como si fueran suyas. Es sobre historias olvidadas de mujeres revolucionarias. Profundo, ¿no? El agente dice que tiene potencial comercial. Irene sintió algo en el pecho. No era dolor, era reconocimiento clínico de un patrón, porque Voces del Olvido había sido su título de trabajo original para lo que eventualmente se convirtió en Los que callan también hablan. Estaba anotado en la primera página del primer cuaderno que Sebastián había robado. Él ni siquiera se había molestado en cambiarlo. Es que mi hijo siempre fue creativo. Carmen le pasó una mano por el cabello a Sebastián como si tuviera 6 años. Solo necesitaba el proyecto correcto para inspirarse. Inspirarse. Qué palabra interesante para describir robo. ¿Y ya le dijiste a la abuela que estás usando su material?, preguntó Mateo, al menos mostrando algo de conciencia. Sebastián ni siquiera miró hacia la cocina. Sí, claro. Ella está feliz. Le da alegría que alguien haga algo útil con eso. De todas formas, ya ni se acuerda bien de lo que escribió. Hizo un gesto vago con la mano. Ya saben cómo es. Ya saben cómo es. Irene agarró el mango de la cuchara de madera con más fuerza de la necesaria. No por enojo, por precisión. Porque en ese momento, en esa frase casual, Sebastián acababa de hacer 3 cosas. Mentir sobre el consentimiento de Irene, difamar su lucidez mental para justificar el robo y normalizar ante la familia que era aceptable tomar su trabajo. Era genial, en realidad. Perverso, pero genial. Porque ahora, cuando Irene eventualmente revelara la verdad, Sebastián podría argumentar, pero ella dijo que sí. Está confundida, ya está mayor. Era la estrategia perfecta para robarle a alguien cuya edad se usa automáticamente para desacreditar su testimonio. Irene entró a la sala con una sonrisa cálida, cargando una jarra de agua de Jamaica. ¿De qué hablan con tanto entusiasmo? Sebastián la miró con esa expresión que había estado practicando. Afecto condescendiente, mezclado con lástima preventiva. De mi novela, abuela, la que estoy escribiendo con tu material. ¡Ah, qué maravilla! Irene sirvió agua en los vasos, su mano firme como roca. ¿Y ya tienes mucho avanzado? Como 50 páginas. Va saliendo solo, la verdad. Tenías buenas ideas en esos cuadernos. Tenías buenas ideas. No escribiste bien. No,
Tu trabajo es valioso. Solo tenías buenas ideas que él estaba ejecutando apropiadamente. Me da mucho gusto, mijo. Irene se sentó en su silla habitual, la que todos inconscientemente dejaban para ella porque era el lugar de la abuela. ¿Y cómo funciona eso de publicar? ¿Necesitas permisos especiales o algo así? La pregunta era inocente en apariencia, letal en intención. Sebastián se removió ligeramente, apenas perceptible, pero Irene lo vio. No, abuela, no funciona así. El autor es quien escribe la versión final. Tú solo proporcionaste material de referencia, como investigación. Material de referencia, 30 años de trabajo reducidos a material de referencia. Carmen intervino rápidamente, con esa habilidad maternal de suavizar cualquier incomodidad. Mamá, lo importante es que Sebastián finalmente encontró su camino. Deberías estar orgullosa de que tu trabajo inspire a la nueva generación. Irene sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que todos interpretaron como ternura senil. Estoy muy orgullosa, y lo estaba. Orgullosa de la actuación que estaba dando. Orgullosa de la trampa que se cerraba sin que nadie lo notara. Porque en ese momento, mientras servía agua y asentía amablemente a las conversaciones de su familia, Irene mentalmente redactaba el email que enviaría esa noche a Patricia Velarde, su abogada. Primera reunión familiar. Testigos, 5 personas. Sebastián afirmó públicamente que estoy confundida y que le di permiso verbal. Está estableciendo narrativa de incompetencia mental preventiva. Documenta esto. Graba la próxima comida si es necesario. Necesito que cuando llegue el momento tengamos prueba de que mi mente siempre estuvo clara. Porque Irene sabía algo que Sebastián no. En una batalla legal no gana quien tiene razón, gana quien tiene evidencia. Y ella estaba coleccionando evidencia como quien colecciona sellos. Paciente, metódica, implacable. 3 semanas después, Irene recibió una llamada de su hija Carmen. Era viernes por la tarde, hora en que normalmente hablaban para coordinar la comida dominical. «Mamá, ¿puedes hacerme un favor?» Irene conocía ese tono. Era el tono de «voy a pedirte algo que sé que no deberías aceptar, pero voy a enmarcarlo como ayuda familiar». «Dime, mija, Sebastián necesita una carta tuya, una declaración firmada diciendo que le diste permiso para usar tu material para su libro. Es solo un formalismo para la editorial. Ya sabes cómo son estas cosas, mucho papeleo». La voz de Carmen era ligera, como quien pide azúcar prestada. «¿Te parece si paso mañana con el documento para que lo firmes?» Irene se quedó en silencio exactamente 3 segundos, lo suficiente para que Carmen notara la pausa. No tanto como para que pareciera confusión. ¿Una carta formal? Sí, solo dice que eres su abuela, que le diste los cuadernos voluntariamente y que estás feliz de que los use. Nada complicado. La editorial solo quiere cubrirse legalmente, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso la abuela senil después cambia de opinión y dice que la robaron. Por si acaso alguien pregunta de dónde salió el material. Por si acaso hay que demostrar que el robo fue regalo. Era brillante, tenía que admitirlo. Convertir el crimen en transacción documentada. ¿Y por qué necesita una carta si ya le di permiso de palabra?, preguntó Irene con genuina curiosidad. Carmen dudó, solo medio segundo. Pero Irene lo escuchó. Bueno, mamá, es que en realidad no se puede probar un permiso verbal. Y tú sabes, con tu edad, es mejor tener todo por escrito. Para protegerte también a ti. Para protegerte también a ti. La inversión completa. Ahora la firma no era para robarle, era para protegerla. ¿Protegerme de qué, mija? No, no es nada malo. Carmen se apresuró. Es solo que... Bueno, ya sabes. A veces las personas mayores olvidan cosas o se confunden y después puede haber malentendidos. Esta carta garantiza que nadie piense que Sebastián hizo algo malo. ¿Me entiendes? Irene entendía perfectamente. Estaban construyendo un muro legal preventivo, con su propia firma como ladrillo principal. Y si no firmo, el silencio al otro lado de la línea fue más revelador que cualquier respuesta. Bueno, Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Sebastián ya invirtió mucho tiempo en esto, mamá. Ya tiene contrato preliminar con la editorial. Si ahora le quitas el apoyo, básicamente destruye su oportunidad.
Después de todos los fracasos que ha tenido, ¿no crees que se merece una oportunidad? Ahí estaba, el verdadero argumento. Culpa emocional envuelta en obligación familiar. No era, ¿es correcto robar el trabajo de tu abuela? Era, ¿vas a arruinarle la vida a tu nieto por egoísmo senil? Irene se sentó en su silla favorita, mirando por la ventana hacia el jardín donde su gato Hemingway cazaba mariposas. Dame un día para pensarlo, ¿sí? ¿Pensarlo? La voz de Carmen subió medio tono. Mamá, no hay nada que pensar. Es solo una firma. ¿O hay algún problema que no entiendo? La pregunta llevaba un filo, una amenaza implícita. ¿O hay algún problema que no entiendo? Traducido significaba, ¿por qué una anciana que supuestamente regaló sus cuadernos voluntariamente necesita tiempo para confirmar lo que ya hizo? Estaban invirtiendo la carga de prueba. Convertían su resistencia en evidencia de confusión mental. Irene tomó una decisión. No hay problema, mija. Pasa mañana. Firmo lo que necesites. La voz de Carmen se relajó instantáneamente. Ay, mamá, gracias. Sabía que ibas a entender. Te quiero mucho. ¿Hago tamales para mañana o prefieres otra cosa? Como si la firma se pudiera pagar con tamales. Cuando colgó, Irene inmediatamente marcó a Patricia Velarde. Patricia, necesito que mañana estés en mi casa, escondida, pero grabando. Van a traerme un documento para firmar. Necesito que captures todo el contexto de cómo me lo presentan. ¿Vas a firmarlo? Patricia sonó genuinamente alarmada. Voy a firmar algo. Irene sonrió, aunque su abogada no podía verla. Pero no lo que ellos creen. El sábado a las 11 a.m., Carmen llegó con una carpeta manila y una sonrisa excesivamente alegre. Sebastián no vino. Conveniente. Así podían decir después que fue solo una conversación entre madre e hija. Patricia Velarde estaba en el estudio de Irene, tras una puerta entreabierta, con su teléfono grabando audio. Aquí está, mamá. Carmen sacó un documento de 2 páginas. Solo necesito que firmes al final. ¿Quieres que te lo lea o puedes leerlo tú? Otra trampa sutil. Si decía, léemelo, evidencia de incapacidad visual o mental. Si lo leía sola pero lento, ancanda, evidencia de confusión. Déjame leerlo con calma. Irene tomó el documento. Era exactamente lo que esperaba. Una declaración de cesión de material que establecía que Irene Castellanos había proporcionado voluntaria y conscientemente material escrito personal a su nieto, que dicho material era notas personales y diarios sin valor comercial, que autorizaba uso completo y sin restricciones del material, que renunciaba a cualquier reclamación futura sobre obras derivadas de dicho material. Era robo documentado como regalo, con firma notariada y todo. ¿Y esto lo redactó la editorial?, preguntó Irene. Sí, es estándar. Carmen mentía. Irene podía verlo en cómo no sostenía su mirada. ¿Puedo quedarme una copia? Claro, después te saco una. Pero primero firma, que traigo al notario esperando afuera. Al notario esperando afuera. Ni siquiera confiaban en que firmara. Querían la firma notariada inmediatamente, antes de que cambiara de opinión o se confundiera. Irene tomó la pluma que Carmen le ofrecía y firmó. Carmen exhaló, claramente aliviada. Tomó el documento, lo guardó en la carpeta y llamó al notario que efectivamente esperaba en un auto afuera. 10 minutos después, el documento estaba notariado, sellado y jurídicamente vinculante. Carmen abrazó a Irene con afecto genuino mezclado con alivio. Gracias, mamá. Sebastián te va a estar muy agradecido. ¿Él no quiso venir a agradecer personalmente? Carmen titubeó. Es que está trabajando, ya sabes, en la novela, está muy concentrado. Traducción. Sebastián no quiso arriesgarse a que la abuela le hiciera preguntas incómodas o peor, leyera el documento con atención frente a él. Cuando Carmen se fue, Patricia salió del estudio con expresión de funeral. Irene, acabas de firmar la cesión total de tus derechos. Irene sonrió. Una sonrisa real esta vez. Leíste el documento que firmé, ¿verdad? Sí. Es legal, vinculante. Acabas de autorizar que Sebastián use tu material como quiera. ¿Y leíste exactamente lo que dice? Patricia frunció el ceño
y revisó la grabación donde había fotografiado el documento antes de que Irene lo firmara. Leyó en voz alta: Yo, Irene Castellanos, declaro que proporcioné voluntariamente material escrito personal consistente en notas y diarios sin valor comercial. Ajá, dijo Irene, sin valor comercial. Esa frase es clave. No entiendo. Patricia, lo que firmé es cierto. Le di material sin valor comercial. Porque el material que Sebastián robó ya fue comercializado. Ya es un libro publicado. Ya generó ganancias. Ya cumplió su valor comercial. Irene se sirvió un vaso de agua. Lo que firmé no lo protege. Lo condena. Porque cuando se demuestre que el material sí tenía valor comercial, este documento probará que él y Carmen mintieron en un documento notariado. Patricia parpadeó. Luego sonrió. Es falsificación de declaración legal. Exacto. Y presión sobre una persona mayor para firmar bajo pretextos falsos. Y fraude documental si se usa para engañar a una editorial. Irene se sentó con su té de manzanilla. Deja que usen este papel para publicar el libro. Mientras más lejos lleguen con él, más grande será la caída. Porque Irene Castellanos había aprendido hacía mucho que la mejor manera de ganar no es impedir que tu enemigo juegue, es dejar que juegue exactamente como planea, y cambiar las reglas después de que ya apostó todo. 6 semanas después del robo, Sebastián publicó en sus redes sociales: Gran noticia. Firmé contrato con Editorial Nuevo Horizonte para publicar Voces del Olvido, mi primera novela. Ha sido un proceso increíble de investigación y creación. Gracias a mi familia por el apoyo, especialmente a mi abuela, cuyas historias me inspiraron. Nos vemos en las librerías en septiembre. El post tenía una foto de Sebastián sosteniendo un contrato, borroso estratégicamente para no mostrar detalles, sonriendo con esa confianza de quien cree que finalmente lo logró. Los comentarios eran predecibles. Felicidades, sabía que lo lograrías. Qué lindo que uses las historias de tu abuela. Finalmente tu talento está siendo reconocido. Orgullo de la familia. Irene vio la publicación porque su nieta menor, Ana, se la mostró durante una visita. Mira, abuela, Sebastián te mencionó en su post. Dice que tus historias lo inspiraron. Inspiraron, no proporcionó material. No trabajo conjunto, solo inspiraron. Como si Irene hubiera sido la musa pasiva de la genialidad activa de Sebastián. ¡Qué bonito!, dijo Irene sin alzar la vista de su tejido. Ana, que a diferencia de Sebastián, sí tenía algo de empatía funcional, percibió algo en el tono de su abuela. ¿Estás bien con esto, Abu? Digo, sé que te dio los cuadernos y todo, pero ¿estás bien? Irene miró a su nieta. 23 años, estudiante de Derecho. Ojos que todavía hacían preguntas en lugar de asumir respuestas. ¿Tú qué crees? Ana se mordió el labio. Honestamente, creo que es raro. Sebastián nunca terminó nada en su vida. Y de repente tiene una novela lista en 2 meses. Y tú escribiste durante años. Y ahora él se lleva el crédito. Hizo una pausa. Pero mamá dice que tú estás feliz. Que fue tu regalo para él. Que fue tu regalo para él. La narrativa oficial, repetida suficientes veces como para convertirse en verdad familiar. ¿Y tú le crees a tu mamá o a mí?, preguntó Irene suavemente. Ana la miró directo a los ojos. A ti. Fue la primera grieta en la fachada. Irene puso su tejido a un lado. Entonces necesito que me hagas un favor. No le digas a nadie que te lo pedí, especialmente no a Sebastián o a tu mamá. ¿Qué necesitas? Necesito que cuando salga el libro de Sebastián, lo compres, lo leas, y me digas exactamente qué dice en la dedicatoria y en los agradecimientos. Ana frunció el ceño. ¿Por qué no lo compras tú? Porque no quiero que nadie sepa que me interesa. Necesito que parezca que no me importa. Abu, ¿qué está pasando? Irene tomó la mano de su nieta, suave pero firme. Está pasando que estoy cansada de ser invisible. Pero para ser visible de la forma correcta, necesito que primero terminen de hacerse visibles ellos. ¿Confías en mí? Ana asintió lentamente. Siempre. Septiembre llegó más rápido de lo que Irene esperaba. Voces del Olvido salió a la venta con un tiraje inicial de 5,000 copias. Editorial Nuevo Horizonte lo promocionó modestamente.
Una exploración íntima de historias femeninas olvidadas durante la Revolución Mexicana. No era un bestseller inmediato, pero vendió decentemente, suficiente para que Sebastián empezara a creerse escritor real. Ana le llevó el libro a Irene 3 días después de la publicación. «Leí la dedicatoria», dijo Ana, su voz tensa, «y los agradecimientos». Y Ana abrió el libro en la página de dedicatoria. «Para mi abuela Irene, que me enseñó que las historias viven en quienes se atreven a contarlas». Bonito, poético, completamente vacío de reconocimiento real. Luego los agradecimientos. «Gracias a mi familia por su apoyo incondicional. Especialmente a mi abuela, cuyas historias familiares fueron semilla de inspiración para esta obra. Gracias a mi agente, Ricardo Fuentes, por creer en este proyecto. Y a Editorial Nuevo Horizonte por hacer realidad este sueño. Semilla de inspiración. No coautora, no fuente de material, solo semilla de inspiración. Y ni siquiera la mencionaba por nombre completo en los agradecimientos. Solo mi abuela, como si fuera un accesorio narrativo, no una persona». Ana cerró el libro con fuerza. «Abu, esto está mal. Él está tomando crédito por tu trabajo y ni siquiera te reconoce apropiadamente. ¿Por qué lo permites?». Irene tomó el libro, lo sopesó en sus manos. Sintió el peso físico de 30 años de trabajo robado y reducido a semilla de inspiración. ¿Sabes qué es lo interesante de las semillas, Ana? ¿Qué? Que se pueden rastrear genéticamente. Si plantas una semilla y crece un árbol, cualquier botánico puede analizar el ADN y decirte exactamente de qué árbol madre vino esa semilla. Irene sonrió. Las palabras son iguales. Tienen ADN. Se llama estilo. Y el estilo de este libro no es de Sebastián. Ana entendió lentamente. Vas a demostrar que él no lo escribió. No solo eso. Voy a demostrar que yo sí lo escribí. Y voy a hacerlo en el momento exacto en que él más tenga que perder. ¿Cuándo? Irene abrió el libro en una página al azar. Reconoció el pasaje inmediatamente. Lo había escrito en 2019, en un cuaderno café, un martes de lluvia. Cuando este libro tenga suficiente éxito como para que Sebastián construya toda su identidad sobre él. Cuando lo entrevisten. Cuando firme autógrafos. Cuando se crea el escritor que siempre soñó ser. ¿Y entonces? Entonces le quitaré no solo el libro, le quitaré la identidad completa. Ana se quedó en silencio por un largo momento. Abu, eres aterradora. Irene le devolvió el libro. No, mija, soy justa, que es mucho más aterradora que la venganza, porque la venganza es emocional, la justicia es quirúrgica. Y lo que Irene estaba planeando no era destruir a Sebastián por rabia. Era desmontarlo pieza por pieza, con la precisión de quien construyó la máquina desde el principio. Octubre de 2025. Sebastián estaba viviendo su mejor momento. Voces del Olvido había vendido 8,000 copias en su primer mes. No era un fenómeno, pero era suficiente para que lo invitaran a podcasts literarios, clubes de lectura y un par de ferias del libro regionales. Sebastián había desarrollado todo un personaje público. El joven escritor sensible que rescata voces femeninas olvidadas. Usaba camisas de lino, dejaba crecer su barba estratégicamente descuidada y hablaba con esa cadencia pausada de quien quiere parecer profundo. En una entrevista para un podcast literario llamado Páginas Abiertas, dijo: «Mi abuela fue una mujer increíble, pero como muchas mujeres de su generación, nunca tuvo la educación formal para convertir sus experiencias en literatura real. Yo sentí que era mi responsabilidad, casi mi deber generacional, tomar esas historias fragmentadas y darles la estructura narrativa que merecían. En cierta forma, soy su voz póstuma». Voz póstuma. Irene no estaba muerta. Estaba sentada en su sala, escuchando el podcast en su laptop, con Hemingway el gato en su regazo. Voz póstuma. Como si ya hubiera dejado de existir. Como si su única función ahora fuera ser material de anécdota para el ego de Sebastián. Pero lo que más le molestó no fue la audacia. Fue la siguiente parte. Entrevistador. ¿Y tu abuela ha leído el libro? ¿Qué opina? Sebastián. Honestamente, no estoy seguro de que lo comprenda del todo.
Su salud cognitiva ya no es la misma, pero cuando se lo mostré, sonrió. Creo que en algún nivel sabe que sus historias ahora vivirán para siempre. Eso me da paz. Su salud cognitiva ya no es la misma. Irene detuvo el podcast. Lo repitió. Lo transcribió palabra por palabra en un documento. Porque Sebastián acababa de cruzar una línea crítica. Ya no solo robaba su trabajo, ahora estaba públicamente destruyendo su credibilidad mental para proteger el robo. Estaba construyendo la narrativa de que si Irene alguna vez reclamaba, sería descartada como una anciana confundida que ya no comprende bien las cosas. Era protección legal preventiva disfrazada de preocupación nieta-abuela. Y lo estaba haciendo en podcasts, públicamente, con audiencia, con registro. Irene llamó a Patricia Velarde. ¿Escuchaste el episodio? Acabo de terminarlo. Esto es difamación, Irene. Podemos demandar ahora mismo. No. ¿Qué? Irene, él está diciendo públicamente que tienes deterioro cognitivo. Está destruyendo tu reputación como predefensa para cuando descubras el robo. Lo sé, y es exactamente lo que necesito que haga. No te sigo. Irene se levantó, caminó hacia su estudio privado, el que su familia nunca visitaba porque la abuela necesita su espacio, y abrió su archivo digital. 32 años de correspondencia editorial, contratos, emails con editores discutiendo cambios de trama, desarrollo de personajes, correcciones de estilo, videollamadas grabadas donde M. Sandoval, con voz distorsionada pero con claridad mental absoluta, negociaba cláusulas contractuales. Evidencia masiva de una mente no solo lúcida, sino brillante. Patricia, cuando llegue el momento de revelar que soy M. Sandoval, no solo voy a demostrar que escribí el libro que Sebastián robó, voy a demostrar que durante los mismos meses que él dice que mi salud cognitiva ya no es la misma, yo estaba negociando un contrato de derechos audiovisuales de 7 cifras con Netflix para adaptar mi última novela. Dios mío, va a ser imposible que alegue que estaba incompetente cuando tengo emails con sellos de tiempo, videollamadas con ejecutivos y contratos complejos negociados con precisión legal. Su propia mentira lo va a hundir. Pero el daño a tu reputación es temporal y estratégico. Déjalo que me entierre públicamente. Mientras más profundo cabe, más espectacular será cuando salga la verdad. Patricia se quedó en silencio. ¿Cuándo vas a revelarlo? Irene miró su calendario. Había marcado una fecha en rojo, 15 de diciembre de 2025. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Sebastián va a estar ahí. Editorial Nuevo Horizonte le consiguió un panel. Se llama Nuevas Voces de la Literatura Mexicana. Y M. Sandoval también va a estar ahí, como invitada sorpresa de honor. Por primera vez en 32 años, M. Sandoval va a aparecer públicamente. Irene, y cuando suba a ese escenario, voy a leer en voz alta un pasaje de Los que callan también hablan, y luego voy a leer el pasaje idéntico del libro de Sebastián. Y voy a explicar exactamente cómo sé que son idénticos. Porque tú escribiste ambos. Exactamente. Patricia silbó bajo. Va a ser una masacre. No, corrigió Irene. Va a ser justicia. La masacre implica violencia innecesaria. Esto va a ser quirúrgico. Colgó y regresó a escuchar el resto del podcast. Sebastián seguía hablando sobre su proceso creativo, sobre cómo investigó el periodo revolucionario, sobre las decisiones narrativas difíciles que tomó. Cada palabra era una piedra más en el edificio de mentiras que Irene iba a derrumbar. Pero no todavía. Todavía faltaban 2 meses. 2 meses para que Sebastián siguiera construyendo su identidad falsa. 2 meses para que los medios lo siguieran celebrando. 2 meses para que su caída fuera no solo legal, sino culturalmente devastadora. Porque Irene no quería solo recuperar su trabajo. Quería que quedara claro, pública e indiscutiblemente, qué pasa cuando subestimas a una mujer mayor solo porque es invisible. Noviembre de 2025. Un mes antes de la Feria del Libro de Guadalajara, Sebastián había escalado su narrativa pública. Ahora no solo era el escritor que rescata voces femeninas, era el nieto que honra a su abuela a pesar de su deterioro. En una entrevista para un periódico cultural importante, dijo: «El Alzheimer es cruel. Ver a mi abuela, que fue una mujer tan vibrante,
ahora perdida en sus propios recuerdos. Fue desgarrador. Pero también me enseñó algo, que las historias son más fuertes que la memoria, que aunque ella ya no recuerda exactamente lo que vivió, esas experiencias quedaron grabadas en sus cuadernos, y ahora, a través de mi libro, van a vivir para siempre. Alzheimer. Sebastián acababa de diagnosticar públicamente a su abuela con una enfermedad que ella no tenía. En un periódico nacional, con su nombre completo, Irene leyó la entrevista 3 veces, no por shock, por meticulosidad legal, porque difamar a alguien diciendo que tiene una enfermedad degenerativa específica que no tiene, con nombre y apellido, en un medio masivo, no era solo moralmente repugnante, era legalmente demandable, con daños y perjuicios cuantificables. Llamó a Patricia Velarde. ¿Puedo demandar por difamación médica? Absolutamente. Especialmente si tienes evaluaciones médicas recientes que demuestren lucidez mental completa. Las tengo. Mi médico me hace chequeos cognitivos anuales. El último fue hace 2 meses. Resultado: función cognitiva excelente para cualquier edad, no solo para 74 años. Perfecto. ¿Quieres que envíe una carta de cese y desista al periódico? No. Irene, quiero que archives la entrevista, que la certifiques legalmente, que documentes la fecha de publicación, pero no hagas nada todavía. Estás coleccionando evidencia para un caso masivo, ¿verdad? No solo eso, estoy dejando que Sebastián se ahogue en su propia mentira. Mientras más público sea su fraude, más público será su colapso. 3 días después de esa entrevista, Carmen llamó a Irene. «Mamá, ¿viste la entrevista de Sebastián en el Universal?» «Sí, mija. ¿Y estás bien con lo que dijo?» Era la primera vez que Carmen sonaba incómoda. Como si finalmente, después de meses de ser cómplice activa del robo, algo en su conciencia empezara a moverse. «¿Tú qué piensas de lo que dijo?», preguntó Irene. Carmen titubeó. «Creo que exageró un poco. Tú no tienes Alzheimer, mamá. Estás perfectamente bien. Entonces, ¿por qué no le dijiste eso a Sebastián antes de que publicara algo así?» Silencio. Yo supuse que era solo forma de hablar. Licencia narrativa. Ya sabes cómo son los periodistas, a veces dramatizan. «Carmen, Sebastián dijo textualmente que tengo Alzheimer. No es dramatización, es mentira y es pública. ¿Entiendes las implicaciones? Mamá, no quiero que esto se convierta en un problema familiar. Sebastián está finalmente encontrando su camino. ¿Podemos solo dejarlo pasar?» Dejarlo pasar. La frase universal para «sé que está mal, pero me es más conveniente ignorarlo que confrontarlo». ¿Y si yo no quiero dejarlo pasar? La voz de Carmen cambió. Se endureció. «Mamá, ¿qué estás insinuando?» «Nada, mija. Solo te estoy preguntando. Si yo decidiera que no estoy de acuerdo con lo que Sebastián está haciendo, ¿me apoyarías? Eso depende de qué significa no estar de acuerdo. Si vas a causar problemas solo porque... ¿Porque qué, Carmen? Porque estás sensible. Ya sabes. A tu edad, a veces las cosas se sienten más grandes de lo que son. A tu edad. Ahí estaba de nuevo. La descalificación automática. La edad como argumento final. Irene cerró los ojos. Respiró profundo. «Entiendo. Gracias por la llamada, mija». «Mamá, no te enojes. Solo quiero que...» «No estoy enojada, Carmen. Solo estoy entendiendo». Colgó. Entendiendo que su propia hija había elegido lado. Y no era el de Irene. Entendiendo que cuando llegara el momento de la revelación, Carmen no solo perdería a su madre temporalmente por vergüenza y culpa, perdería la imagen que tenía de sí misma como buena hija. Porque complicidad tiene precio. Y Carmen estaba a punto de descubrir cuál era. 2 semanas antes de la Feria del Libro, Sebastián publicó en redes: «Emocionado. Voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el panel Nuevas Voces de la Literatura Mexicana. Es un honor compartir escenario con autores que admiro. Y es especialmente significativo porque mi abuela, que inspiró mi libro, ya no puede estar presente mentalmente, pero estará en cada palabra que comparta. Nos vemos el 15 de diciembre. Los comentarios eran predecibles. ¡Qué emoción! Nos vemos allá. Tu abuela estaría orgullosa. ¡Qué bonito homenaje a tu abuela! Irene screenshot el post. Lo envió a Patricia con un mensaje. Ya confirmó que va a estar en Guadalajara.
Ya dijo públicamente que voy a estar presente en cada palabra. Perfecto, porque voy a estar más presente de lo que imagina. Patricia respondió. ¿Confirmaste tu panel sorpresa? Sí, Phil me confirmó. M. Sandoval va a cerrar el mismo día, 2 horas después del panel de Sebastián. Auditorio principal, esperan 2.000 personas. Prensa nacional e internacional confirmada. ¿Y el título de tu presentación? Irene sonrió mientras escribía la respuesta. Los que callan también hablan, cuando el silencio es estrategia. Y voy a hablar, mucho, porque el silencio de Irene durante 32 años no había sido debilidad, había sido preparación, y estaba a punto de romperse con el ruido de una bomba. Una semana antes de la Feria del Libro, Sebastián hizo algo que Irene no esperaba: visitarla sin avisar. Era martes por la tarde. Irene estaba en su jardín, podando rosales, cuando escuchó la puerta de entrada. Sebastián entró con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa que últimamente usaba en todas sus fotos públicas. «Hola, Abu, te traje conchas». Irene se quitó los guantes de jardinería, sorprendida genuinamente por la visita. «Qué milagro verte por acá, mijo. ¿Pasó algo?» «No, solo quería visitarte antes de ir a Guadalajara. Ya sabes, con todo el ajetreo de las entrevistas y la feria, no he tenido tiempo de venir». Se sentaron en el pequeño comedor. Irene sirvió café. Sebastián partió una concha, nervioso de una forma que no había mostrado antes. «Abu, quiero preguntarte algo. Dime, ¿tú estás bien con todo esto? Con el libro, con las entrevistas, con todo». Era la primera vez en meses que Sebastián le preguntaba directamente. Y la pregunta llevaba algo nuevo: culpa. Irene lo estudió. Vio algo en sus ojos que no había visto antes. No arrepentimiento completo, pero sí incomodidad. Como si finalmente, después de todo el éxito robado, algo en su conciencia empezara a molestarlo. «¿Por qué preguntas?» Sebastián bajó la mirada. «Porque he estado leyendo comentarios. Hay gente que dice que debería darte más crédito, que el libro debería ser coautoría. Y no sé. Empecé a sentir que tal vez fui muy, no sé, ¿egoísta?». Sebastián se encogió ante la palabra. «Yo no lo diría así». «¿Cómo lo dirías?» «Que tal vez no dimensioné lo importante que era para ti ese material». Irene tomó un sorbo de café. Dejó que el silencio se estirara incómodamente. «¿Y eso te molesta porque sientes que hiciste algo mal? ¿O porque la gente está empezando a notarlo?». Sebastián levantó la vista, sorprendido por la pregunta directa. Las dos cosas, supongo. Al menos era honesto en eso». «Sebastián, déjame preguntarte algo. ¿Tú sabes exactamente qué era el material que tomaste del ático?» «Diarios, notas, historias de tu vida. ¿Las leíste todas completas?» «No todas. Leí suficiente para armar la novela». ¿Por qué? Porque Irene quería saber qué tanto sabía Sebastián. Si había sido robo consciente y completo o robo parcial por ignorancia. ¿Reconociste alguno de los pasajes? Sebastián frunció el ceño. ¿Reconocer de dónde? ¿De otros libros? ¿De novelas publicadas? No. ¿Por qué habría de reconocerlos? Y ahí estaba. Sebastián nunca había leído a M. Sandoval. Ni una sola novela. Había robado el trabajo de la autora más exitosa de literatura contemporánea en español sin siquiera saber quién era. Era casi poético en su estupidez. «Por nada, mijo, solo curiosidad». Sebastián se relajó ligeramente. «Abu, sé que tal vez no hice las cosas perfectamente, pero te juro que el libro es bueno. La gente lo está leyendo. Está ayudando a que historias como las tuyas no se olviden». «¿Eso no cuenta? ¿Eso no cuenta?» La pregunta del ladrón que quiere creer que el robo está justificado porque hizo algo bueno con lo robado. Irene podría haber explotado ahí. Podría haberle dicho todo. Podría haberlo confrontado con la verdad completa. Pero no lo hizo, porque faltaba una semana. Y porque Sebastián acababa de darle algo mejor que una confesión. Culpa documentable. «Sebastián, ¿puedo pedirte un favor?» «Claro, lo que sea. Cuando estés en Guadalajara, en tu panel, ¿puedes decir algo lindo sobre mí? No hace falta que sea mucho. Solo quiero que la gente sepa que aunque ya no esté tan lúcida como antes, significó algo para ti. Era una trampa.
una última trampa. Sebastián, aliviado de que su abuela no estuviera enojada, asintió con entusiasmo. Por supuesto, Abu. Voy a dedicarte todo el panel si quieres. Voy a decir que eres la razón por la que soy escritor. La razón por la que soy escritor. Irene sonrió. Una sonrisa dulce. Abuelita, con eso es suficiente, mijo. Cuando Sebastián se fue, llevándose la bolsa de pan dulce que ni había tocado, Irene llamó a Patricia. ¿Todo listo para Guadalajara? Todo. Boletos de avión, hotel, conferencia de prensa post-panel confirmada. ¿Estás segura de esto? Completamente. Irene, acabas de dejar que Sebastián se vaya creyendo que estás de acuerdo con todo. Lo sé. ¿Por qué? Porque necesitaba saber si había alguna parte de él que sintiera culpa real. Y la hay. Pequeña, retorcida, mal dirigida, pero existe. ¿Y eso cambia algo? No, pero me permite hacer lo que voy a hacer sin remordimiento. ¿Qué vas a hacer? Voy a destruir la identidad completa que construyó sobre mi trabajo. Pero ahora sé que una parte de él sabía que estaba mal. Y eso hace que sea justicia, no crueldad. Patricia no respondió por un momento. A veces me das miedo, Irene. Bien, eso significa que Sebastián debería haber tenido miedo también. Pero no lo tuvo. Y ese fue su error, porque la gente subestima lo que no teme. Y Sebastián nunca temió a su abuela. Hasta ahora. El acto imperdonable ya había ocurrido. Ya lo vimos. Sebastián robó los cuadernos, los usó sin permiso real, publicó el trabajo como suyo y construyó toda una identidad falsa sobre ese robo. Pero hubo un momento específico que cruzó la línea final. El momento donde el robo se volvió imperdonable no solo legalmente, sino moralmente. Fue cuando Sebastián usó la supuesta fragilidad mental de Irene no solo para justificar el robo, sino para construir su marca personal. El acto imperdonable no fue tomar el trabajo. Fue convertir a Irene en un personaje trágico de su propia narrativa heroica. En cada entrevista, en cada panel, en cada publicación, Sebastián pintaba a Irene como la abuela que ya no recuerda, la mujer que está perdida en sus memorias, la anciana cuya salud cognitiva ya no es la misma, la figura trágica que necesitaba que su nieto rescatara sus historias. No solo le robó el trabajo, le robó la agencia, la dignidad, la identidad completa. La convirtió en un objeto de lástima para validar su propio ego. Eso fue imperdonable. Y cuando Irene leyó la entrevista final, la que salió 3 días antes de la Feria del Libro, donde Sebastián dijo: «Mi abuela ya no sabe quién soy algunas veces, pero cuando le leo pasajes del libro, sonríe. Y sé que en algún lugar profundo reconoce sus propias palabras. Eso me rompe el corazón, pero también me da propósito». Cuando leyó eso, Irene supo que ya no había vuelta atrás, porque Sebastián no solo había robado, había enterrado viva a la autora real para construir un monumento a sí mismo sobre su tumba, y Irene iba a salir de esa tumba, con documentos, con evidencia, con testigos, y con toda la furia fría de una mujer que pasó 74 años siendo subestimada. 15 de diciembre de 2025. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sebastián estaba nervioso, pero del tipo de nervios buenos, los nervios del éxito inminente. El panel Nuevas Voces de la Literatura Mexicana empezaba a las 4 p.m. en la sala 3. Capacidad: 300 personas. Estaba lleno. Había prensa, había bloggers literarios, había lectores, había gente de la industria. Sebastián usaba su camisa de lino blanca favorita, barba perfectamente descuidada, lentes que no necesitaba pero que le daban aire intelectual. Compartía panel con otros 3 autores jóvenes. Todos habían publicado primeras novelas ese año, pero Sebastián sabía que era él quien más atención atraía, porque su historia, el nieto que rescata las memorias de su abuela con Alzheimer, era la más emotiva. El moderador abrió con una pregunta general. ¿Qué los inspiró a escribir su primera novela? Cuando llegó el turno de Sebastián, respiró profundo y comenzó. Mi inspiración fue mi abuela, Irene. Ella hizo la pausa que había estado practicando. Sufre de Alzheimer. Y ver cómo sus memorias se desvanecían fue devastador. Pero encontré sus diarios,
30 cuadernos llenos de historias increíbles, y supe que tenía la responsabilidad de convertir esas historias fragmentadas en algo permanente. Mi abuela ya no puede contar sus propias historias, así que yo lo hago por ella. Hubo un murmullo empático en la audiencia. Algunas personas asintieron. Una mujer mayor en la tercera fila se limpió una lágrima. El moderador, conmovido, preguntó: ¿Y tu abuela ha podido leer el libro? No estoy seguro de que lo comprenda completamente, pero se lo leí en voz alta y sonrió. Y eso, otra pausa practicada, eso me basta. Aplausos. Sebastián se sintió invencible. 2 horas después, auditorio principal, capacidad 2.000 personas, completamente lleno. El anuncio había sido críptico. M. Sandoval, autora de Los que callan también hablan y 16 bestsellers más, aparecerá públicamente por primera vez en 32 años. Presentación especial. Los que callan también hablan, cuando el silencio es estrategia. La expectativa era masiva. M. Sandoval era leyenda. Nadie sabía su identidad real. Ni edad, ni género confirmado, ni fotografía. Había teorías. Que era hombre, que era un colectivo, que era extranjero escribiendo bajo seudónimo. Pero nadie sabía la verdad. Las luces se atenuaron. El auditorio quedó en silencio. Una mujer de 74 años subió al escenario. Cabello blanco corto, vestido azul marino sencillo, sin maquillaje dramático, sin performance. Solo Irene Castellanos, caminando con la espalda recta de quien nunca ha pedido permiso para existir. El público no entendió inmediatamente. Hubo confusión, hasta que Irene tomó el micrófono y dijo, con voz clara y firme: Buenas tardes, mi nombre es Irene Castellanos, y durante los últimos 32 años he escrito bajo el seudónimo M. Sandoval. El auditorio explotó, flashes de cámaras, murmullos, incredulidad. Irene esperó a que el ruido bajara. Luego continuó: Sé que esto es una sorpresa. Yo quería que lo fuera, porque durante 3 décadas he escrito en silencio deliberado. He construido una carrera literaria masiva mientras permanecía completamente invisible. ¿Por qué? Porque aprendí muy joven que las mujeres que brillan son castigadas, que las que tienen éxito son envidiadas, que las mayores son ignoradas. Así que me volví invisible por elección, y esa invisibilidad me dio libertad creativa absoluta. Pero hoy rompo ese silencio por una razón muy específica, porque alguien confundió mi invisibilidad con inexistencia, mi silencio con debilidad, mi edad con incompetencia. Irene abrió su laptop en el podio. En la pantalla gigante detrás de ella apareció la portada de Voces del Olvido, de Sebastián Castellanos. Este libro fue publicado hace 3 meses por mi nieto, Sebastián. Él dice que escribió esta novela basándose en diarios fragmentados de su abuela con Alzheimer, que tomó historias incompletas y les dio estructura narrativa profesional. Eso es falso. Este libro fue escrito por mí, completo, palabra por palabra, hace 6 años, como parte del material de investigación que eventualmente se convirtió en mi novela Los que callan también hablan, publicada bajo mi seudónimo M. Sandoval. La pantalla cambió. Ahora mostraba 2 páginas lado a lado. A la izquierda, una página de Voces del Olvido. A la derecha, una página de uno de los cuadernos manuscritos de Irene, con fecha de 2019. Eran idénticas, palabra por palabra. Mi nieto no adaptó mis historias, no les dio estructura narrativa. Él simplemente tomó mi trabajo completado, lo transcribió y puso su nombre en la portada. Y cuando la gente empezó a preguntar sobre el origen del material, él no confesó. En su lugar, me diagnosticó públicamente con Alzheimer, una enfermedad que no tengo. La pantalla mostró screenshots de entrevistas, de publicaciones en redes, de artículos de periódico, todos citando a Sebastián, describiendo la fragilidad mental de Irene. Me convirtió en un personaje trágico de su narrativa heroica, en la abuela que ya no recuerda, en la anciana que necesitaba que su nieto rescatara sus historias, todo para justificar un robo. Pero yo recuerdo todo, escribí cada palabra, y tengo 3 décadas de evidencia que lo prueban. Irene hizo una pausa, miró directamente a las cámaras.
Hace 2 horas, en la sala 3, mi nieto dijo que yo ya no puedo contar mis propias historias. Se equivocó. Yo siempre he contado mis propias historias, solo que él nunca se molestó en escuchar, porque nunca vio a la abuela como autora, solo como recurso. El auditorio estaba en silencio absoluto. No estoy aquí para destruir a mi nieto. Estoy aquí para recuperar mi voz, para demostrar que el silencio puede ser estrategia, no debilidad, y para recordarle al mundo que las mujeres mayores no son objetos decorativos de nostalgia. Somos autoras, creadoras, estrategas. Y cuando nos roban, no lloramos, documentamos, planeamos y ejecutamos justicia con la precisión de quien ha pasado décadas siendo subestimada. Irene cerró su laptop. Gracias por escuchar. Ahora, si tienen preguntas, estoy lista. Y a diferencia de lo que mi nieto les dijo, mi mente está perfectamente clara. La sala explotó en aplausos. Y en algún lugar de ese auditorio, entre la multitud, estaba Ana, la nieta que había creído en Irene desde el principio, llorando de orgullo. Y también estaba un reportero de El Universal, ya escribiendo el titular que destruiría la carrera de Sebastián antes de que siquiera empezara. M. Sandoval revelada. Autora de 74 años. Denuncia a su nieto por robo literario y difamación. 15 minutos después de la revelación, el equipo de prensa de la FIL tuvo que cerrar el auditorio. Las preguntas no terminaban. Las cámaras no dejaban de disparar. Los periodistas querían entrevistar a Irene inmediatamente. Pero Patricia Velarde, su abogada, había planeado todo meticulosamente. Subió al escenario y anunció: habrá una conferencia de prensa formal mañana a las 10 a.m. Irene Castellanos, en su identidad como M. Sandoval, presentará evidencia completa del plagio, incluyendo cuadernos manuscritos originales con fechas verificables, correspondencia editorial de 32 años, contratos firmados y registrados, evaluaciones médicas recientes que demuestran capacidad cognitiva completa, refutando las afirmaciones públicas de deterioro mental, registros de propiedad intelectual de todo el material publicado bajo el seudónimo M. Sandoval. Además, se presentará una demanda formal contra Sebastián Castellanos por plagio y violación de derechos de autor, difamación y daño a la reputación, fraude editorial, declaraciones falsas en documento notariado, y contra Editorial Nuevo Horizonte por negligencia en verificación de autoría y publicación de material plagado. El silencio que siguió fue sepulcral, porque todos entendieron al mismo tiempo. Esto no era solo escándalo literario, era destrucción legal completa. Al mismo tiempo, en la sala 3, Sebastián estaba firmando ejemplares de Voces del Olvido cuando su teléfono explotó. Mensajes, llamadas, notificaciones. Lo primero que vio fue un tuit con 15,000 retweets. Bomba en FI el 2025. M. Sandoval es Irene Castellanos, abuela de 74 años. Acusa a su nieto Sebastián de robar su trabajo y difamarla con diagnóstico falso de Alzheimer. Tiene pruebas. M. Sandoval revealed. Sebastián sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Abrió Instagram, Twitter, Facebook. Todos los medios literarios estaban explotando con la noticia. Su teléfono sonó. Era su madre, Carmen. Sebastián, ¿qué carajos hiciste? Mamá, ¿Tu abuela es M. Sandoval? ¿La M. Sandoval? Yo no sabía. ¿Que no sabías? ¿Que robar está mal? ¿Que ella es la autora más exitosa del país y tú le robaste su trabajo? Mamá, tú me ayudaste. Tú me dijiste que consiguiera la carta firmada. ¿Tú me estás culpando a mí? Carmen colgó. Sebastián miró alrededor. La gente en la fila de autógrafos lo miraba raro. Algunos murmuraban, otros ya se iban. Su agente literario, Ricardo Fuentes, llegó corriendo. Necesito que vengas conmigo. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que acabas de plagiar a la autora más importante de literatura contemporánea en español, y ella acaba de revelarlo frente a 2,000 personas y prensa internacional. Pero yo no sabía que... No importa, plagio es plagio, y difamación es difamación. Editorial Nuevo Horizonte ya me llamó.
Están retirando el libro de circulación inmediatamente y están considerando demandarte por daños. ¿Demandarme? Pero yo firmé un contrato con ellos. Un contrato basado en que eras el autor. Mentiste. El contrato es nulo y ellos van a querer recuperar todo el dinero que invirtieron, más daños a su reputación. Sebastián se desplomó en una silla. Esto no puede estar pasando. Está pasando y va a empeorar. Porque tu abuela no solo tiene evidencia del plagio, tiene evidencia de que públicamente la difamaste diciendo que tiene Alzheimer. Eso es demandable. Y ella tiene evaluaciones médicas recientes que prueban que estabas mintiendo. Yo solo estaba protegiendo la historia del libro, haciendo que sonara más emotiva. No, estabas difamando a una persona real para proteger un crimen. Y ahora vas a pagar por ello. Ricardo sacó su teléfono. Necesitas un abogado. Ahora. Porque M. Sandoval tiene a Patricia Velarde, una de las abogadas de propiedad intelectual más letales del país, y según lo que estoy leyendo, ya están preparando demandas penales y civiles. Sebastián empezó a temblar. ¿Penales? Falsificación de autoría en documentos legales es fraude, y fraude puede ser delito penal dependiendo de las cifras involucradas. ¿Cuánto dinero ganaste con ese libro? Yo, como 80,000 pesos en regalías hasta ahora. Vas a tener que devolverlos, con intereses. Más daños y perjuicios, más costas legales. Estás viendo fácilmente $500,000 de pesos. Mínimo. Sebastián sintió que iba a vomitar. No tengo ese dinero. Entonces vas a tener que conseguirlo, porque tu abuela acaba de convertirse en la heroína de todos los escritores robados del país, y tú en el villano. No hay vuelta atrás. En el hotel de Irene, esa noche, Patricia y ella revisaban la cobertura mediática. Todos los medios importantes habían cubierto la revelación. El Universal. M. Sandoval rompe 32 años de silencio para denunciar robo de su nieto. Reforma. La autora invisible, cómo Irene Castellanos construyó un imperio literario en secreto. The New York Times. Edición en español. Mexican Literary Icon, M. Sandoval, reveals identity, accuses grandson of plagiarism, BBC Mundo. Mesio Sandoval, la autora que fue invisible para su propia familia. Las redes sociales estaban divididas. 90% apoyando a Irene. Esta señora es una leyenda. Sebastián Castellanos merece ir a la cárcel. Qué satisfacción ver justicia en tiempo real. Mes Sandoval siempre fue mi autora favorita. Ahora la amo más. 10% defendiendo a Sebastián. Pero ella le dio los cuadernos. Es su nieto. ¿Por qué arruinarle la vida así? Parece venganza exagerada. Pero incluso esos comentarios eran inmediatamente sepultados por respuestas. Él le arruinó la reputación diciendo que tenía Alzheimer. Robar está mal. No importa si es familia. Ella le dio 74 años de invisibilidad. Él le dio 3 meses de difamación pública. ¿Quién es el villano? Irene leía en silencio, sin sonreír, sin celebrar. ¿Estás bien?, preguntó Patricia. Estoy cansada. Ganaste, Irene, completamente. No gané nada. Solo recuperé lo que siempre fue mío. El mundo ahora sabe quién eres. Sí, y eso significa que nunca más podré ser invisible. Patricia la miró con comprensión. ¿Te arrepientes? Irene pensó por un largo momento. No, pero sí me entristece que fuera necesario, que Sebastián no pudiera simplemente verme, preguntarme, colaborar conmigo en lugar de robarme. Si hubiera venido y me hubiera dicho, Abu, quiero escribir, ¿me ayudas? ¿Me enseñas? Yo lo habría ayudado. Lo habría mentorado. Habríamos podido escribir algo juntos. Pero él nunca me vio como alguien de quien aprender, solo como alguien de quien tomar. Ese fue su error. Sí, y ahora va a vivir con las consecuencias. Patricia cerró su laptop. Mañana en la conferencia de prensa, ¿vas a mencionar que te ofreció disculparse? No, porque no se disculpó realmente. Solo preguntó si yo estaba bien con todo. Eso no es disculpa, es búsqueda de absolución. Una disculpa real habría sido, robé tu trabajo, lo siento, ¿cómo lo arreglo? Pero eso nunca llegó.
Entonces mañana lo enterramos. Irene asintió. Mañana presentamos todo y dejamos que la justicia haga lo que debe hacer, porque Irene Castellanos no era vengativa, era justa. Y la justicia, cuando se ejecuta correctamente, no necesita crueldad, solo precisión. 16 de diciembre de 2025, conferencia de prensa. La sala estaba repleta, prensa nacional e internacional, cámaras de TV, grabadoras, flashes. Irene entró vestida igual que el día anterior, simple, sin performance, sin necesidad de demostrar nada más allá de su existencia. Se sentó en la mesa junto a Patricia Velarde. Frente a ellas, un proyector mostraba el logo de M. Sandoval, por primera vez asociado a una cara real. Patricia abrió la conferencia. Buenos días. Hoy presentaremos evidencia completa del caso Irene Castellanos versus Sebastián Castellanos y Editorial Nuevo Horizonte. Después, Irene responderá preguntas. Durante los siguientes 40 minutos, Patricia presentó cuadernos manuscritos con fechas desde 1993 hasta 2024, mostrando evolución del estilo, desarrollo de personajes y tramas que después aparecieron en novelas de M. Sandoval. Contratos editoriales firmados como M. Sandoval desde 1994, todos con la misma firma que aparecía en el acta de nacimiento de Irene Castellanos. Emails con editores discutiendo cambios de trama, desarrollo de personajes, correcciones de estilo, todos con timestamps verificables, todos mostrando una mente aguda, negociadora y creativa. Evaluaciones médicas de los últimos 3 años, mostrando función cognitiva excelente, refutando completamente las afirmaciones de Sebastián sobre deterioro mental. Análisis de estilo lingüístico realizado por expertos forenses de texto, mostrando que Voces del olvido y Los que callan también hablan fueron escritos por la misma persona. Y esa persona no era Sebastián. Grabaciones de las conversaciones donde Carmen presionó a Irene para firmar la carta de cesión, demostrando que el consentimiento fue obtenido bajo pretextos falsos. Compilación de entrevistas y publicaciones donde Sebastián difamó públicamente a Irene con diagnósticos médicos falsos. Cuando Patricia terminó, el silencio en la sala era absoluto. Luego abrió el turno de preguntas. Reportero de El Universal. Señora Castellanos, ¿por qué decidió permanecer anónima durante 32 años? Irene tomó el micrófono. Porque aprendí que las mujeres exitosas son castigadas de formas que los hombres exitosos no lo son. Nos llaman egoístas si priorizamos nuestro trabajo. Malas madres si no ponemos familia primero. Ambiciosas como si fuera insulto. Quería escribir sin esas ataduras. Quería que mi trabajo fuera juzgado por su calidad, no por mi edad, mi género o mi estado civil. Y funcionó. Durante 32 años fui juzgada solo por mis palabras. Y eso fue liberador. Reportera de Reforma. ¿Va a proceder legalmente contra su nieto? Sí. No por venganza, sino porque el plagio debe tener consecuencias. Si yo dejo que esto pase sin respuesta, estoy diciendo que está bien robar el trabajo de mujeres mayores porque, total, ya no lo necesitan. No acepto eso. Ninguna mujer debería aceptarlo. Reportero de BBC Mundo. ¿Qué le diría a Sebastián si estuviera aquí ahora? Irene pensó cuidadosamente. Le diría que me subestimó, que confundió silencio con debilidad, que asumió que porque soy vieja y callada, soy también estúpida o incompetente. Y le diría que esa fue su mayor equivocación, porque las mujeres de mi generación aprendimos a sobrevivir siendo subestimadas y convertimos esa subestimación en superpoder. Reportera de Proceso. ¿Cómo se siente ahora que el mundo sabe quién es M. Sandoval? Asustada, Irene admitió. Construí mi invisibilidad cuidadosamente. Ahora no puedo volver a ella. Ya no soy un nombre sin cara. Soy Irene, con arrugas, con edad, con historia. Pero también estoy orgullosa, porque durante décadas mi familia me vio solo como la abuela, la que cocina, la que escucha, la que existe en los márgenes. Ahora saben que mientras ellos hablaban de sus vidas importantes, yo estaba construyendo un imperio literario en silencio. Y eso se siente bien. La conferencia terminó con una ovación de pie.
y con hashtags que explotaron en redes. Dina, justicia para Irene. M. Sandoval es Irene. Las abuelas. También escriben. Nunca más silencio. Editorial Nuevo Horizonte emitió un comunicado ese mismo día. Lamentamos profundamente haber sido parte involuntaria de un caso de plagio. Voces del Olvido ha sido retirado de circulación inmediatamente. Todos los compradores recibirán reembolso completo. Estamos cooperando completamente con las autoridades y con la representación legal de Irene Castellanos, M. Sandoval. Sebastián Castellanos ha sido removido de nuestro catálogo de autores permanentemente. El agente literario de Sebastián, Ricardo Fuentes, también emitió comunicado. He terminado mi representación de Sebastián Castellanos, efectivo inmediatamente. No tolero fraude ni plagio. Las redes sociales hicieron lo que hacen mejor. Destrucción pública. El Instagram de Sebastián fue inundado. Ladrón, devuelve lo que robaste. Tu abuela es 1000 veces mejor escritora que tú jamás serás. Ojalá nunca vuelvas a publicar nada. Sebastián cerró todos sus perfiles en 48 horas. Carmen, la madre de Sebastián, llamó a Irene 3 días después de la conferencia. Lloraba. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía que eras M. Sandoval, pero sabías que Sebastián estaba robando mi trabajo y me presionaste para que firmara esa carta. Yo pensé que era solo material viejo, que no importaba, que tú estabas feliz de ayudarlo. ¿Cuándo te pregunté si yo estaba feliz, Carmen? Silencio. Nunca te preguntaste. Asumiste, porque para ti yo ya no tenía agencia propia. Solo era la abuela que existe para servir. Mamá, lo siento, de verdad lo siento. ¿Te disculpas por presionarme o por haber sido descubierta? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque tuviste meses para preguntarme si yo estaba bien con esto. Y solo llamas ahora que es escándalo público. Carmen no supo qué responder. ¿Vas a demandarme a mí también? No, pero tampoco voy a pretender que no fuiste cómplice. Vas a tener que vivir con eso. ¿Y nuestra relación? Va a tomar tiempo, Carmen. Mucho tiempo. Irene colgó, no con rabia, con tristeza, porque una parte de ella había esperado que su hija la defendiera, que preguntara, que viera, pero no lo hizo. Y eso dolía más que el robo. Enero de 2026. La demanda contra Sebastián procedió. Irene ganó 450,000 pesos en daños y perjuicios, retiro permanente de Voces del Olvido de circulación, orden judicial prohibiendo a Sebastián usar cualquier material de Irene sin consentimiento explícito y notariado, disculpa pública, que Sebastián emitió con texto legal, sin emoción real. Sebastián tuvo que vender su auto y pedir préstamo familiar para pagar. Su carrera literaria terminó antes de empezar. Su nombre quedó permanentemente asociado con plagio en cualquier búsqueda de Google. Pero lo más importante no fue la destrucción de Sebastián, fue el renacimiento de Irene, porque algo extraordinario pasó después de la revelación. Las ventas de M. Sandoval explotaron. Los que callan también hablan regresó a la lista de bestsellers, esta vez en el primero 1. Editoriales de 15 países pidieron reimprimir todo su catálogo, ahora con la cara de Irene en las contraportadas. Netflix aceleró la producción de la serie basada en su novela. Y lo más hermoso, lectores que habían amado a M. Sandoval durante años finalmente tenían una cara que agradecer. Mujeres mayores escribían a Irene: gracias por demostrar que no somos invisibles. Tengo 68 años y nunca pensé que podía escribir, pero si tú pudiste, yo también puedo. Mi familia también me ignora. Tu historia me dio fuerza. Irene leía cada mensaje y lloraba, no de tristeza, de propósito cumplido. En marzo de 2026, Irene dio su primera entrevista larga en Televisión Nacional. Le preguntaron, ¿se arrepiente de haber esperado tanto para revelar su identidad? Irene sonrió. No, porque si lo hubiera revelado antes, habría sido solo la autora que salió del anonimato. Interesante, pero no transformador. Al revelarlo de esta forma, después de que mi propio nieto me robara y me difamara públicamente, se convirtió en algo más grande. Se convirtió en un recordatorio de que las mujeres mayores no somos decoración, somos estrategas, somos creadoras, somos poderosas.
Y cuando nos subestiman, no colapsamos. Documentamos, planeamos y ejecutamos justicia. Abril de 2026. Irene publicó su primera novela como Irene Castellanos, M. Sandoval. Se tituló La que nunca cayó. Era ficción, pero todos sabían que era autobiográfica. La historia de una mujer que construyó un imperio en silencio, fue traicionada por quienes más amaba y salió no solo victoriosa, sino renacida. Vendió 100,000 copias en la primera semana. Fue 1001 en Amazon México durante 4 meses. Los derechos audiovisuales se vendieron por cifra récord. Y en la dedicatoria, Irene escribió: para todas las mujeres que fueron invisibles por necesidad, por estrategia o por supervivencia. Su silencio no fue debilidad, fue resistencia. Y cuando hablen, y hablarán, el mundo no tendrá más opción que escuchar. Diciembre de 2026, un año después de la revelación. Irene estaba en su jardín podando rosales. Hemingway, el gato, cazaba mariposas. Ana, su nieta, la visitaba. Abu, ¿viste? Sebastián borró todas sus redes sociales. Sí, vi. ¿Crees que algún día se disculpe de verdad? Irene pensó cuidadosamente. No lo sé. Y honestamente, ya no importa. Porque esto nunca fue sobre si Sebastián aprendía su lección. Fue sobre si yo recuperaba mi voz. Y la recuperé. Ana sonrió. Estoy orgullosa de ti. Y yo de ti. Porque fuiste la única que preguntó si yo estaba bien. La única que confió en mí cuando todos asumían que era solo la abuela confundida. Siempre voy a confiar en ti. Irene abrazó a su nieta. Y en ese momento recibió un email. Era de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asunto. Invitación. Doctorado honoris causa en letras, estimada maestra Irene Castellanos, M. Sandoval. Es un honor invitarla a recibir el doctorado honoris causa en letras por su contribución invaluable a la literatura mexicana durante más de 3 décadas. Irene leyó el email completo. Luego se sentó en su silla de jardín y lloró. No de tristeza, de cierre, porque durante 74 años había sido invisible y ahora finalmente era vista. No como la abuela, no como la viuda, no como la anciana, como Irene Castellanos, autora, estratega, leyenda. Y eso, después de todo, era lo único que siempre quiso.